Siempre me gustó escuchar a la gente, sus historias, sus dilemas, encontrarle solución. Quizás porque a mí me gustaría tener la solución a todos los problemas, lo cual es una locura, pero ¿quién no está un poco loco? Por eso hago psicoanálisis, porque me divierte, es como ser un detective de la mente. De eso se trata Terapia Abierta, una consulta psicológica con personas valientes que se atreven a dejar al desnudo sus miedos, sus traumas, sus deseos. Pacientes dispuestos a descubrir cómo llegaron a donde están, o sea, a analizarse. Bueno, bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, Alan, ¿bien y tú? Bien. Ana, contame cómo ha sido tu relación con la alimentación, cómo es ahora, lo que te venga a contarme en este momento. Listo, mira, yo sufrí de anorexia a los 12 años. Hoy en día tengo 34, entonces fue hace rato. Duré enferma más o menos 3 años y digamos que de ahí ha sido un proceso de recuperación constante, es un sube y baja. Yo por ahí alguna vez leí que los trastornos de alimentación nunca realmente se curaban, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional. Yo siento que es posible salir de ellos, pero que es un proceso largo. Entonces, digamos que parte de mi adultez ha sido también una lucha todavía con temas del cuerpo, con cuánto como, con qué como. Y si bien hoy en día no tengo uno y tengo una relación aparentemente normal con la comida, pues es un tema que de alguna manera lo persigue a uno toda la vida. Y a mí me cogió muy chiquita, Desde la adolescencia, dijiste. desde los 12, sí. Qué interesante, y esto me llama la atención esto que traes de, un, de que parece que buscaras una relación normal con la comida, como que parece que la que Sí. vos no es normal. Sí, mira, por ejemplo, uno sabe que en general las mujeres tenemos problemas con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra relación con nuestra imagen es conflictiva, es difícil, ¿no? Y en eso, digamos que creo que las personas que hemos padecido trastornos no somos especiales o diferentes, digámoslo así. Sin embargo, uno sí tiene una lucha distinta. Cuando uno ha pasado por un trastorno de alimentación y en mi caso, por ejemplo, no sé, en algún momento de su vida solamente se comió media manzana por la mañana y media manzana por la tarde, uno tenía las uñas moradas, se le caía el pelo, empezaba a tener arritmias, todo lo que viene acompañado de una anorexia, que fue mi caso, pues sí te relacionas diferente con la comida, no eres solo una mujer que estás diciendo quiero ser más flaca, me quiero ver más bonita. Al final la anorexia es un trastorno mental y va mucho más allá de que tú quieras ser linda. Entonces, uno trata de mantener una relación normal con la comida, pero sin duda es una relación que tuvo un origen diferente y que se mantiene diferente. Y vos, ¿cuál sería la causa de esta relación distinta que parece que vos tenés con la comida de la que tienen la mayoría? Que entiendo que eso sería lo normal. Mira, yo en la época en la que empecé a sufrir de anorexia, de hecho, me empecé a obsesionar mucho con el tema y a leer muchos trabajos sobre el tema y libros sobre el tema. Sin ser yo personalmente una experta, yo fui, digamos que una paciente del tema, pero leí muchas veces que era un afán de control. E incluso hay muchos estudios que hablan como de la diferencia entre las anoréxicas y las bulímicas, cómo llegan a cada una de estas enfermedades por razones muy distintas, siendo la anoréxica, por ejemplo, una niña muy perfeccionista, que quiere hacerlo todo bien, que digamos que la voluntad es como su principal arma, entonces yo no voy a comer y aunque yo me muera de hambre, yo no me voy a permitir y es una enfermedad de restricción, ¿no? Mientras la bulimia, por ejemplo, es una enfermedad de no controlarse y de querer ser como un poco más hedonista, digámoslo así, de vivir, ingerir, comer, tragar, todo lo que sea necesario para luego simplemente expulsarlo. Entonces, la mentalidad de las dos enfermedades es súper distinta. En mi caso, y con lo que he leído como el tema del control, incluso he leído algo por ahí como el miedo a crecer, y en mi caso se dio en una etapa determinante. Yo tenía 12 años, o sea, digamos que en ese momento me sentía grande, pero estaba muy, muy chiquita. Yo no tenía mucha atención en mi casa. ¿Con qué Me eso, estás con qué eso te de- dedicas? De eso que me dijiste, por lo menos de la anorexia. ¿Hay algo de eso que te haga sentido en tu vida o simplemente es algo que leíste y quedó como una información?
Sí, yo creo que a mí me queda perfecto y creo que las personas que conozco, porque conozco otras mujeres que han sido anoréxicas, tienen una causa similar, solamente que sus realidades son distintas, ¿no? O sea, digamos que si tenemos problema con el control o con el perfeccionismo, lo manifestamos cada uno diferente. En mi caso, yo crecí en un hogar más o menos negligente, yo no recibí mucha atención. En mi caso era como un grito de ayuda, ¿sabes? Era un poco como, mira, me estoy desapareciendo, mírame, ya cada vez soy una talla menor, ya no quepo en la ropa, ya estoy, ¿sabes? Como, y realmente para mí, y así lo sentía yo y así creo que estoy hoy en día, era un llamado de atención para que en mi casa me voltearan a mirar y que se volvió obsesivo, porque yo como era obsesiva, por ejemplo, con la parte académica, empecé a coger otra obsesión que fue contar calorías, registrar mi peso, yo me marcaba la piel también para señalar con marcador negro oscuro, además como las zonas que yo quería eliminar. Y era pues básicamente casi todo el brazo, toda la pierna, marcada todos los días con el uniforme del colegio. Y se me empezó a volver, por supuesto, una obsesión y por eso pues se volvió una enfermedad donde cada kilo era un triunfo, pero nunca era suficiente, ¿no? Arrancó por eso, arrancó como por la atención de mi mamá, pero finalmente se me salió de las manos. Y tuviste la atención de tu mamá por eso? Al final, pero muy tarde. Y hace unos pocos años me enteré, y pocos, por ahí 5, no sé, muy poquitos años, me enteré de que ella se había dado cuenta porque la habían llamado del colegio y que le habían dicho que habían identificado unas niñas que no estaban comiendo o que estaban llevando la comida y la estaban botando a la basura y que entre esas niñas estaba yo. En alguna conversación me lo resultó diciendo y me confrontó porque me dolió. Tantos años después como que me dolió porque en su época yo sentí que un día que, por ejemplo, ella me acompañó a comprar ropa, que fue un día como súper delicado en nuestra relación, ella no se había dado cuenta que yo estaba así de delgada, porque uno tiende como a ocultarse mucho en ropa muy grande y a mí no me ponían mucha atención en mi casa, entonces ella no se había dado cuenta. Yo había bajado ya, no sé, 15 kilos y ella no sabía. ¿Pero porque Y vos usabas ropa que la disimulaba? porque usaba ropa que la disimulaba y porque no nos veíamos tanto incluso en la casa. Yo vivía encerrada siempre en mi cuarto, entonces supongo que nunca se fijó, Eso es ¿sí? interesante porque por un lado parece que vos querías que tu mamá se diera cuenta de todo esto que te estaba pasando para que te prestara atención, pero por otro lado no es que lo andabas mostrando tan abiertamente. Total. ¿Cómo hacías eso? Sí, sí, es contradictorio y es interesante porque yo creo que al principio ese fue como mi objetivo, pero cuando yo empecé como a deslumbrarme por la pérdida de peso y a empezar a sentirme cada vez más ligera y se me volvió un objetivo la alimentación como tal, el objetivo ya dejó de ser de mi mamá, ¿sabes? Como que simplemente me dediqué a enfermarme y empecé a escribir cosas feas. Yo tenía un diario que menos mal que no lo quisiera volver a ver nunca, donde yo escribía cosas pesadas, escribía que yo prefería morir flaca y digna a vivir gorda, y cosas muy pesadas para una niña de 12 años. ¿Te ha salido esto de que ser flaca era digna y que ser gorda era indigna? Parecía una Mm, vara, ¿no? Prefiero morir de rodillas, morir de pie que vivir de rodillas. total. Sí tiene un gran peso toda la parte cultural. Digamos que yo recuerdo muy bien cómo me enfermé, de hecho. Yo recuerdo muy bien el día que yo decidí empezar a hacer dieta, entre comillas, que luego se volvió una enfermedad. Y es que antes de que a mí me llegara el periodo, por primera vez como mujer, yo era muy delgadita y bueno, no tenía curvas como todas las niñas, ¿no? Cuando yo me empecé a desarrollar como mujer, yo empecé a ser muy caderona, pero tenía una cintura muy pequeña, tenía muchas curvas para ser tan chiquita. Y esto, a pesar de que hoy en día yo lo veo y digo, bueno, esto era algo positivo, esto era algo bonito, pues en esa época no se sentía así y las vecinas, las señoras mayores, ni siquiera las niñas de mi edad, las señoras mayores, me empezaron a criticar mucho en el conjunto donde yo vivía. Me empezaron a decir que yo era tan flaquita y que ahora tenía las nalgas súper grandes, que pusiera cuidado a lo que comía, que ahora esas piernotas que tenía y que yo antes era delgadita. Entonces, las señoras mayores me empezaron a señalar y a juzgar mucho.
Y yo recuerdo desde ahí haberme puesto el objetivo, y digamos que yo siento que todo se me juntó, em, de volver a ser delgada, con lo que te decía al principio, como ese miedo a crecer, como de que yo no quería que esas curvas aparecieran. Y aparte, pues yo crecía y cada vez mi mamá me paraba menos bolas, ¿no? Y ella, bueno, pasó por un contexto especial también, un tema de una enfermedad laboral que le ocurrió, y ella estaba en su propio tema, eso lo entendí yo después de adulta, pero en ese momento yo solo sentía que nadie me miraba. Qué interesante esto, ¿no? Como el mismo síntoma, en este caso quizás unos síntomas de anorexia, en realidad están determinados no solo por una cosa, ¿no? Parece que había muchas cosas implicadas. Sí, Ujú. siento que al ser un trastorno mental es mucho más complejo de lo que la gente lo quiere ver. Y a mí me gusta mucho, de hecho, cuando me preguntan, a mí muchas personas que se enteran o que yo les cuento muy abiertamente, yo no lo oculto, y es un tema además de hace muchos años. A mí me gusta mucho compartir mi experiencia porque siento que las personas que no han pasado por ahí tienen una visión muy limitada de lo que puede ser dejar de comer, lo que fue mi caso, ¿no? Y si tú buscas la anorexia en un diccionario, dice falta de apetito. Y yo siempre digo, ojalá fuera falta de apetito, o sea, yo Es más fácil. habría sido tan feliz, habría sido mucho más fácil. Ojalá, yo tenía hambre todo el tiempo, o sea, yo era miserable todo el tiempo, pero yo no era capaz de comer, a mí mi cabeza no me permitía abrir la boca, ¿sabes? Entonces siento que es algo que va mucho más allá y que no es solamente un tema de, es que ella quiso ser linda, entonces dejó de comer. Realmente siento que hay temas de hogar súper importantes, sobre todo cuando te enfermas tan chiquita. ¿Y por qué le llamás una enfermedad? Bueno, yo la llamo una enfermedad porque está catalogada como anorexia nerviosa, como trastorno mental. Por lo tanto, yo decidí, me lo digo a mí misma, no sé de hecho si es correcto, que es una enfermedad porque yo estaba enferma, o sea, tanto físicamente enferma como tuve consecuencias psicológicas por varios años, que estuve tratando en terapia por varios años, una introversión, por ejemplo, pues ya como medio, medio nociva para mí, por un miedo al rechazo, por un miedo a la socialización, me encerré totalmente en mí misma, entonces me enfermé físicamente, esa fue como la más evidente. Tuve mil consecuencias, yo me puse amarilla, bueno, tuve falta de hierro mucho tiempo, pero también tuve unas consecuencias psicológicas importantes, que me costó como un poco volver a ser persona en sociedad después de haberme aislado tanto tiempo, sobre todo en esa etapa de desarrollo tan importante, ¿no? Tú empiezas a faltar a todo y no quieres ver gente, primero porque si te ven más, pues se van a dar cuenta, porque el cambio de la apariencia es evidente, y segundo porque la mayoría de planes son comer. Pero ¿y Entonces, cuál era el problema de que te vieran flaca si para vos estar flaca era más digno? ¿sabes qué? Es que hay algo interesante ahí que es que tú sabes, de pronto no lo entiendes del todo, pero tú sabes que si estás flaca, ¿sí? Lo que pasa es que nunca es suficiente, pero ya te empiezas a acostumbrar mucho a que la gente te empiece a señalar mucho, y te empiece a decir mucho que por qué estás así, que si estás bien, que si estás enferma, que si tienes algo, que por qué no comes. Tú dices, bueno, yo no entiendo a esta gente por qué se está obsesionando tanto conmigo si yo no estoy flaca todavía. O sea, de pronto sí he bajado de peso, pero yo no estoy flaca. Sí, entonces tienes como estos dos lados donde la gente no te deja en paz porque hay un cambio físico y tú no quieres que te molesten más, pero para ti es otra cosa, es como no entiendo por qué se quejan tantos y yo, bueno, puede que haya bajado unos kilos, pero todavía no estoy como quiero ser, no estoy como debería ser. ¿Vos crees que esto de la anorexia fue un error en tu caso? ¿Fue algo que estuvo mal? Yo hoy en día no me arrepiento, siento que me hizo la persona que soy y me dio hasta un nivel de profundidad diferente, pero pues sí lo sufrí mucho. O sea, yo siempre digo que si yo superé la anorexia, yo realmente puedo superar cualquier cosa, porque es que yo me quería morir y yo estaba decidida a hacerlo, o sea, y ¿Te, quer- estaba muy joven para te- eso, pero me salvé. te querías morir, Ani? Yo me quería morir, claro. ¿Cómo, Era mi objetivo, yo siento que adelgazar, adelgazar y adelgazar hasta desaparecerme. y Así lo veía yo. por qué sería que te querías morir? Yo siento que no sé si como consecuencia de la anorexia, o sea, si eran temas en conjunto o eran separados, pero que yo guardaba ahí una depresión, eh, donde la anorexia simplemente me ayudó.
¿sabes? Eso, parece que en tu caso, no, primero que no estaban separados, esa especie de depresión, y la Mm. anorexia parece que no estaban separados, y segundo, qué interesante que vos digas, la anorexia me ayudó, porque yo te preguntaba si fue un error, y capaz que no fue un error, capaz que fue algo que te ayudó a lidiar con eso que vos estabas sintiendo, con esa miseria que vos nombrabas. Yo creo que me hizo más fuerte, sin duda, ahora, en ese momento es más difícil verlo así, pero no solo eso, sino que te ayuda a valorar la vida y a verla desde otro lugar, o sea, como que cuando estás tan cerca de la muerte de alguna manera y un poco te sientes medio muerto por dentro, ¿sabes? Porque solo giras alrededor de eso, estás muy chiquito para vivir en ese nivel de amargura. em, Aprendes luego como a verle color a la vida, como que yo tenía momentos específicos, por ejemplo, donde salía y socializaba y yo me sentía, me estoy acordando de esto hace rato, no me acordaba de eso, pero me sentía tan plena, tan sonriente y yo tenía momentos como que quería capturar en fotos o en video y estaba riéndome con alguna amiga y me acuerdo que yo me decía a mí misma, de pronto vivir sí está bien, de pronto sí puedo y de pronto sí es lindo y tenía como esos pequeños momentos de esperanza que luego se veían nublados por la enfermedad, ¿Y pero que una vez yo salí aprendí a ver la vida como desde otro lugar. por qué sería, Ani, que tan chiquita tenías esta amargura y esta desesperanza que no tenías ganas de vivir? Hasta donde me quieras contar hoy. Yo siempre fui muy sensible y, y sensible en el sentido como que estímulos externos yo los leía muy bien, siempre he sido como muy empática, siempre he podido leer muy bien mi entorno. Yo siento que a diferencia de muchos que adultos se dan cuenta como que tienen problemas de infancia, que tienen el niño interior herido, tal, yo me di cuenta muy chiquita. Como que yo me di cuenta muy chiquita de que no recibía atención, yo me di cuenta muy chiquita de que estaba desarrollando heridas importantes, yo me di cuenta muy chiquita que, no sé, el amor de mi papá estaba totalmente condicionado por mi desempeño académico y luego profesional y si no, no lo tenía o no existía o yo no lo sentía. Entonces yo siento que yo fui una niña y posteriormente una adolescente muy perceptiva y yo sentí esa falta de amor muy rápidamente y obré en consecuencia, ¿sabes? Esa es como mi lectura de la situación. Hiciste lo que pudiste, claramente hiciste lo que pudiste, y lo que pudiste fue quizás lo que vos llamás la anorexia, entre otras cosas. Totalmente. Y qué interesante también me asombra lo interesante que, si bien hay quizás millones de anorexia, no sé la estadística, pero cada una parece ser diferente, ¿no? Porque vos tuviste tu Sí. realidad particular de distintas causas que eran solo de Ani, que te llevaron a eso, y seguramente no haya dos anorexias iguales. Eso también es interesante, ¿no? Por eso yo no estaría tan seguro en llamarlo eh, como un trastorno, quizás. Por más que todos sabemos que es algo que genera dolor y sufrimiento, y no estoy negando eso de ninguna manera, pero quizás no es un trastorno, sino una forma bueno, de lidiar, de relacionarse con la vida como te salió a los 12 años. Estoy de acuerdo. Yo creo que el punto es que no es una vivencia compartida, no hay como un checklist, ¿sabes? Como que las anoréxicas piensan esto, sienten esto, viven esto, vienen de hogares así, así. Yo conozco a varias y todas venimos de contextos distintos, todas duramos Eso más o menos años enfermas por diferentes razones. me gustaría, Ani, gracias por traerlo. Eso me gustaría hacer un paréntesis quizás acá y para la gente que está escuchando, Ujú. porque hay manuales que muestran que tienen ese checklist, ¿no? Y que Mm. dicen, bueno, si tiene esto, si no come, si por 3 días no come, si pasó más de un día sin comer o comiendo manzana de día y de noche, check, 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 listo, es anorexia. Ahora, eso no resuelve nada, porque aparte no existe la pastilla para la anorexia todavía, quizás algún día, No, pero no existe. Y así no se cura nadie de la anorexia. Me gustaría que vos nos contaras cómo fue que vos hiciste para poder, no sé si curarte o vivir eh, mejor con esto que vos habías desarrollado a una temprana edad. Y creo que me adelanto a decir que seguramente tenga que ver con tu historia personal y con entender cosas de vos misma y con hacer determinados movimientos particulares de Ani que no son replicables para todas las personas. Lo que sí puede ser replicable para todas las personas es mirarse para adentro, escucharse, quizás conversar con alguien. Pero a eso voy, ¿no? Porque me parece que muchas veces
este famoso checklist de, listo, tenés anorexia, tenés bulimia o tenés un trastorno de la alimentación, termina siendo contraproducente para el tratamiento. Porque, bueno, listo, tengo esta enfermedad como que, no sé, tengo problemas en el hígado, o tengo, no sé, un problema en el pulmón, listo, ya está, tengo que vivir con esto, no Ujú. al respecto. Y esto es distinto, porque esto es algo que uno mismo creó con su propia visión del mundo. Entonces, trabajando sobre eso, yo creo que, no, estoy convencido de que se puede mejorar. Pero ¿y cómo fue que vos, en tu caso, Ani, cerrando el paréntesis, encontraste cierto alivio de todo esto? Porque hoy yo te veo muy bien, la verdad. Gracias. Tocas un punto muy importante antes de decirte cómo salí yo, porque además fue una forma súper particular y todo el mundo sale también de manera diferente y hay personas que lastimosamente no salen. Y es como poder dividir la anorexia entre la parte emocional y la parte física. Por lo que hablamos del checklist, yo creo que desde la relación con el nutricionista o lo que se ingiere es claro y es un poco más estructurado lo que puede ser la anorexia. O sea, es una persona que ingiere una cantidad menor a la que necesita cada día y eso es un proceso paulatino. Normalmente uno va como saltándose una comida, luego un poco más de dieta y luego empieza a restringir hasta que terminan cantidades en porciones muy pequeñas o termina días sin comer. Entonces yo creo que en la parte física, ok, puede ser un poco más matemático el asunto, eh, pero la anorexia es un tema mental y entonces, pues a mí me parece que hay que poner el foco ahí, precisamente porque no hay una forma, entre comillas, de ser anoréxica. Entonces, ¿a mí qué me pasó? A mí me trataron de llevar a diferentes psicólogos. Ninguno me funcionaba. Eh, yo al final seguía con esta rebeldía de que yo me quería morir siendo más flaca y yo pensaba que estas señoras no entendían que yo simplemente me quería morir siendo más flaca y que me dejaran en paz, ¿sí? Ninguna era convincente para mí, ninguna terapia, dime. Llevaron a psicólogos. ¿Vos querías ir o alguien te dijo tenés que ir al psicólogo para que te saque este problema? Al final quería ir porque yo siento que había en mí como una disposición para vivir y si no, no me habría salvado. Yo me prendía de la vida como por una cuerdita en algún momento, muy hacia el final. Al principio no. Al principio yo iba determinada a que pasara lo que tuviera que pasar y yo solo quería seguir siendo anoréxica. Cuando te contaba estos momentos donde yo empezaba como a sentir que estaba bien rodearse de personas, que era bonito tener amigos, que era bonito que alguien se preocupara por cómo estabas, tal, yo empecé a encontrar un poco más de sentido y claro, yo tenía muchos momentos en los que yo quería ser una persona normal y quería estar viva. Lo que pasa es que la enfermedad me ganaba, pero ¿qué pasó? A mí no me funcionaba ninguna de estas psicólogas. Cuando decís la enfermedad me ganaba, en realidad estás diciendo que algo adentro tuyo actuaba, porque como vos dijiste, era algo mental. No es que te habías agarrado el virus de la anorexia, que Ujú. era algo, era vos misma, ¿no? Como Era mi cabeza. queriendo la vida y por momentos queriendo la muerte. O sea, nunca más explícito que lo que Freud explicó como la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Tal cual, y era mi cabeza y yo necesitaba el alimento físico y lo quería, y yo me moría por comer algo, pero yo no era capaz de abrir la boca y recibir una cucharada de nada, no, yo no me podía permitir eso, ¿sí? Entonces muy mental. Estuve con estas psicólogas, ninguna en su momento de esas personas específicas me funcionó, y lo que fue más gracioso, porque yo conozco personas que se han recuperado de una forma muy diferente, fue que a mí quien me ayudó a salir de la anorexia fue una nutricionista y de una forma muy extraña. A mí lo que me pasó fue que otra obsesión me salvó la vida, en mi caso. Entonces, ¿qué me Interesante. pasó a mí? Esta nutricionista, yo siento que como adolescente me supo leer muy bien y supo leer mis obsesiones muy bien y me empezó a decir, si tú no empiezas a consumir calcio y proteína, te vas a quedar bajita, no vas a crecer más. Y yo no, ¿cómo así que no voy a crecer más? Yo quiero ser más alta, yo quería ser flaca y quería ser alta, no solo flaca. Y me empecé a obsesionar con la estatura. Fue muy particular, o sea, y, y el camino de todas las personas es diferente, pero en mi caso, a mí me salvó la vida otro complejo. Entonces yo empecé a escuchar más a esta persona que estaba tratando de hacerme un plan nutricional al cual yo no le ponía atención, pero cuando ella puso mi atención en ese tema de, ojo, que si no consumes calcio y proteína no vas a crecer más, yo empecé
con una cucharada de leche diaria. Y eso no es nada, pero yo decía, bueno, puede que eso sea poquito, pero de pronto me ayuda con 1 centímetro. Pero bueno, me tomaba la cucharada de leche diaria y montaba bicicleta 2 horas. O luego pasé como atún con agua a la hora del almuerzo, una cucharada de atún con agua, pero iba y nadaba 2 horas como del remordimiento, pero decía, de pronto queda en mi cuerpo algo en mi inocencia, ¿no? De proteína. Ahí Dime. aparece algo del remordimiento, de la culpa, aparece por haber comido. Claro, porque yo, mira, yo la verdad es que igual, primero estaba muy joven y segundo no entendía realmente cómo trabajaba el tema de los beneficios y los componentes de los alimentos. Yo igual no me quería alimentar, pero si el calcio y la proteína eran importantes para mí, yo lo que quería pensar, la idea que yo me metía a la cabeza era que si yo me comía esa cucharada de atún en agua y si me tomaba esa cucharada de leche, algo de calcio o algo de proteína podían ayudarme a ganar unos centímetros. Eso era lo que yo me decía a mí misma, pero yo no quería comer, entonces nada, pues a mí me preocupaba que lo otro también me quedara en el cuerpo, la grasa, por ejemplo. Entonces sí iba y montaba bicicleta y con eso, según yo, lo resolvía. Lo que me pasó es que yo empecé a ver que no me pasaba nada si empezaba a comer atún y empezaba a tomar leche. Entonces, luego pasé a yogur, luego pasé a otras proteínas, luego volví a almorzar, pero en porciones muy, muy pequeñas porque era una transición. Y era tanta mi obsesión con la estatura que me empezó a importar más no quedarme con esos centímetros que me faltaban todavía porque yo estaba muy chiquita y pues inhibí mi crecimiento y fui dejando de lado la anorexia y fui agarrando una obsesión nueva. Lo que me pasó es que luego yo empecé a tener muchas subidas y bajadas de peso. A muchas anoréxicas les pasa que una vez empiezan a comer, tú estás tan deslumbrado y tan feliz de poder comer otra vez, como que es un sueño y no te lo puedes creer, que se te va la mano, ¿no? Entonces empiezas, eras muy flaca y ahora te subes un montón de peso y te cuesta mucho encontrar el punto medio. Yo duré así varios años en la salida de mi trastorno hasta que luego me di cuenta que yo tenía que hacer un cierre real y terapéutico con la enfermedad, que tuve suerte que me salvó la vida una obsesión nueva, pero que no era la manera, ¿no? Y luego tuve un poco más de terapia para realmente procesar todas las emociones de su momento. Y bueno, yo creo que si a mí no me hubiera salvado el otro complejo, probablemente no estaría aquí, pero eso fue lo que me salvó preocuparme por la estatura. Te salvó la vida, pero no te salvó de la miseria, digamos. De acuerdo, me mantuvo viva físicamente, pero tuve que trabajar mis temas después, ¿Y qué, qué porque si no, no iba a ser un adulto funcional. qué- hay algo que vos puedas decir como, cuando entendí esto, me relajé? Yo creo que sí, yo creo que puede que hacia allá no vaya tu pregunta, pero yo creo que yo me relajé cuando me di cuenta que lo más importante para mí como ser humano, y yo creo que en general era como la conexión con otras personas. Yo dejé de poner a la comida en el centro como la prioridad de mi vida y realmente lo único que importaba, a mí no me importaba nada más que no fuera eso. Y cuando yo empecé a sentir lo gratificante y lo lindo que era compartir con otros, yo me relajé en la vida en general. Yo dije como, pues no importa si es 1 kilo, son 2 kilos más, uno vive y uno goza y uno recuerda es estos momentos, estas experiencias, esto que estoy viviendo con mi mamá, con mis amigas, hoy en día con mi pareja. Cuando yo entendí eso, como que solté un poco esa carga emocional que traía de esa autopresión eh, que me metí en la cabeza en algún momento de ser delgada y que no había ninguna otra meta. ¿Te metiste o te metieron? Pues yo creo que uno se mete, yo creo que o yo trato de verlo así, yo creo que uno, bueno, por más que uno es un niño o un joven indefenso sin herramientas, y creo que pues para eso están los papás en teoría, para acompañar tus procesos y todo, pues a veces tú no recibes o lo que necesitas o lo que quieres, no lo tengo tan claro. Y en mi caso, pues yo solita decidí meterme ahí y decidí no echarle la culpa a nadie por eso. Pero tengo súper claro de dónde viene. Como te decía al principio, sé que yo me sentía de una manera y por lo tanto decidí obrar así. Ujú. Interesante. Y qué interesante esto también
de que la solución a eso que vos sentías que te faltaba, quizás esa atención o quizás otras cosas también, que obviamente tampoco podemos abarcar todo en una conversación, es sin duda algo que vos sentías que te faltaba, lo terminaste resolviendo a una temprana edad de 12 años con algo que te generaba sufrimiento y que te generó Sí, sufrimiento en el momento y muchos años después. es una relación de amor-odio impresionante mientras uno está ahí. O sea, la comida es lo único en lo que tú puedes pensar, es tu tormento, pero es como tu única amiga, contar calorías y carbohidratos y grasas, No, y es como, te da algo, ¿no? Por más que viene acompañado de mucho dolor y sufrimiento y miseria, parece que obtuvieras algo de eso. sí, yo también creo, y creo que no tengo tan claro qué puede ser, pero por lo menos en el momento como yo me sentía, era una sensación de que había algo que yo podía manejar, algo que estaba en mi control, en mi alcance, que yo podía administrar, Y ¿sabes? Como que pero al final la verdad es que no la comida, sino la anorexia se y apoderó de mi cabeza, qué pero sentí? yo creía inicialmente que yo la podía controlar y eso me daba paz. Porque lo que te faltaba era control, ¿vos decís? Yo siento que sí, porque yo había muchas cosas que quería que yo no tenía. Por ejemplo, la atención en mi casa. Yo también de chiquita sufrí como muchos temas con el estatus. Yo me moví entre dos familias, una sin mucho dinero y una con mucho más dinero, y como que sentía que no pertenecía a ninguna de las dos, o cuando iba al otro lado, como que me sentía la niña pobre del paseo. Eso también influyó porque de alguna manera yo sentía que nada de lo que yo quería salía como yo quería y yo tenía mucha frustración adentro y no podía controlar eso, ni que me quisieran más, ni tener los tenis bonitos, ni verme cool como yo sentía a otras niñas, pero sí podía controlar eso. Me daba sensación de paz, sentir que había algo que estaba en mis manos. Tremendo, tremendo. Como si fuéramos a seguir trabajando, quizás podríamos ampliar esto, pero qué interesante como esta sensación que vos tenías de falta de control de lo que Sí, vos querías y esa frustración terminó siendo en controlar algo que al mismo tiempo te generaba dolor, pero bueno, por lo menos era tu amiga. tal cual. Así Eh, se sentía, pues como que por lo menos tenías a alguien, aunque fuera un concepto abstracto y fuera la comida y no fuera una persona, tenías algún tipo de compañía, ¿no? Interesantísimo. Y hoy, Ani, ¿cuál es tu relación con la comida, con la alimentación? Mira, con la comida es mucho mejor, aunque yo tengo como súper consciente ciertos disparadores. Yo soy el tipo de persona que cuando se estresa o tiene una frustración, como que algo no sale bien, yo me refugio en la comida. Y de adulta también me ha pasado con el alcohol, la verdad, no están muy desconectados el hecho de ingerir algo, ¿sí? Y me di cuenta hace unos años, como que son momentos en los que tengo que tener un cuidado especial, porque yo puedo tender a querer comer mucho, como que vuelve un poco esa niña que está desvivida, como, sí, yo puedo ingerir algo, yo puedo traer todo esto, yo puedo adquirir, no sé, como que es polémico en esos momentos. Y en general trato de que sea mucho más sana porque yo creo que a diferencia de muchas personas que no han pasado por algo así, que es como, ah, bueno, vamos a comer y ya, yo lo he hecho mucho más consciente, como que bueno, no voy a permitir que se me vaya la mano, por lo que te decía, cuando uno se recupera pasa al otro extremo a veces. No es solo que se quedó toda la vida comiendo poquito, sino que a veces uno está simplemente como muy feliz por poder comer y eso por más chistoso que suene, porque yo me recuperé hace como 18 años ya, todavía siento esta sensación a veces de que, ay, no puedo creer que pueda comer y como que no tengo fondo, ¿no? Me pasa cuando estoy como muy estresada. ¿Todavía te da culpa a veces cuando comes algo que vos te parece que estuvo de más? Yo empiezo a sentir culpa cuando me empiezo a engordar y yo me engordo muy fácil y me adelgazo muy fácil, las dos cosas. Entonces mis cambios de peso son rápidos. O sea, si yo llevo 3 días comiendo mal, yo ya empiezo a verme.
con más cachetes, siento la camisa más apretada, el pantalón lo siento diferente. Ese es mi momento de culpa, porque es como mi trigger inmediato, como subí de peso, eso era lo que yo no quería, ¿no? Entonces, más que yo coma y luego diga, ay, se me fue la mano por comer, es cuando yo empiezo a ver las consecuencias que sí me empiezo a culpar un poco todavía. ¿Cómo te manejas con esta dinámica de empiezo a comer de más, sabiendo que estoy comiendo de más, después siento culpa, después me empiezo a ver más gorda? ¿Cómo manejas eso hoy en día? Pues mira, por ejemplo, yo que quisiera decirte hoy en día que yo soy una persona súper resuelta con el tema, yo todavía no soy capaz de pesarme. Yo no puedo. Tengo momentos en los que sí, de pronto en los que siento que estoy más delgada en comparación a un promedio de tiempo. En los últimos 2 años, este es el momento en el que he estado más delgada, por ejemplo. En ese momento soy capaz de pesarme, pero escuchar el número me duele. Porque la última vez que yo escuché un número, o sea, o que yo fui consciente de un número, eran 40 kilos y medía lo que medía y yo no soy bajita, yo mido unos 68. ¿Y vos pensás que tendría que no dolerte o que ya tendría que estar resuelta, es decir, que no te moleste nada de esto o es algo que estás dispuesta a vivir con eso? Yo creo que es lo que uno añoraría, yo creo que uno es idealista y uno quisiera como que ya no fuera un tema, ay, pues ya no eres anoréxica, entonces ya te recuperaste. Pero como te decía, es un tema que toda la vida va a estar ahí de una forma u otra. Y puede que no físicamente, de nuevo separándolo en dos cosas. Sí, yo como no soy una persona baja de peso, no tengo anorexia. Pero toda la parte mental y de la relación con la comida, pues en mi caso y en otras mujeres que conozco, prevalece. O sea, va a estar ahí esa culpa o ese miedo. O por ejemplo, incluso yo a veces le digo a mi pareja, yo tengo momentos en los que estoy mal en alguna faceta de mi vida, triste, desconectada, y le digo, ponme atención, porque puede que yo vaya a dejar de comer. Antes no lo decía porque había una parte de mí como que se veía tentada y a veces quería como volver a tener este propósito en mente de ser anoréxica, pero como que me daba cuenta muy rápido que me estaba metiendo ahí y me salía. Pero yo ya me cuido más y cuando yo sé que estoy como con pensamientos de no voy a comer hoy todo el día a ver cómo me va, ay, voy a tomar solamente agua con limón, a veces me llegan, le digo inmediatamente a mi pareja, vigílame, porque me estoy poniendo como obsesiva. Y al menos me dejo ayudar, como que aviso antes de, yo ya sé cómo se empieza a presentar. Entonces, no doy el tema 100% por resuelto, soy una persona normal, pero está ahí. Y a veces me mira, a veces me pica el ojo, a veces me llama, a veces pasan meses y no está, pero Interesante. nunca se va del todo, nunca se va del todo. Interesantísimo, Ani, interesantísimo. Quizás vos crees que se tendría que ir del todo, por más que sea algo que idealmente te gustaría. Yo creo que, yo creo que a mí sí me gustaría que se fuera del todo. Yo creo que a mí sí me gustaría. Pero más allá de que te gustaría, que entiendo que sí, ¿vos sentís que tendría que irse como que es algo que si no se va está mal? No. Yo siento que uno tiene que aceptar que uno es un ser humano con heridas y con errores y que uno a veces cree que avanzó en un proceso y está al otro lado y se devuelve. Yo creo que es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir en paz, por más que no le guste y aceptar que ahí está. Y puede que de pronto algún día yo no vuelva a tener ese tipo de pensamientos, como que todavía no lo doy por sentado, porque todavía creo, me quedan muchos años de vida y puede que yo a los 50 ya no te esté diciendo lo mismo. Pero por lo menos hoy, no sé, 22 años después de haberme enfermado, pues no se ha ido, ¿sí? Y creo que uno quisiera que fuera diferente, como bien dices, sí, pero creo que uno tiene que hacer la paz con eso porque si no también es como una carga adicional para uno, Pues, aparte de estar peleando con eso, ¿sabes? Ya de por sí es difícil. Entonces hay que y tratar de tener paz con la idea. si tuvieras que decirle algo a otras personas que por ahí te están escuchando y están pasando por esto, o pasaron por esto, o conocen a alguien que está pasando por esto, ¿qué te viene de decir? Y mi recomendación número uno para la anorexia es terapia. Por más difícil que para muchas personas pueda sonar, porque puede que uno esté en un momento de la enfermedad en el que uno justo eso sea lo que quiere evitar, ¿no? Confrontar, hablar con alguien, pero para mí no hay forma de salir
de un trastorno de alimentación cualquiera que sea, si no es con un acompañamiento profesional. Ese es mi consejo número uno, más allá de lee tal libro o habla con alguien, yo creo que un profesional es la persona correcta para poder acompañar un proceso de estos. Tremendo. Bueno, Ani, te agradezco un montón. Para mí ha sido mucho aprendizaje de lo que compartiste. Te agradezco la confianza y bueno, muchas gracias. Gracias, Alan, gracias por el espacio.